consulta, los hijos, la casa, dedicada a la medicina privada y también es miembro de la Academia Mexicana de Dermatología. El tema que nos va a tratar es el tratamiento de melasma, el coco de todos, para que nos llegan los pacientes si quieren magia inmediatamente, quitarse las manchas. Vamos a ver qué nos comentas. Gracias, buenos días. Bueno, me da mucho gusto estar aquí en la 20ª Jornadas Congreso de la Academia, que cumple 60 años. Es un orgullo para mí. Como saben algunos de mis amigos, mi padre fue uno de los fundadores, entonces mi esposo ha sido presidente, toda mi familia, el doctor Pierre Vargas, estamos involucrados. Es un grupo al que queremos mucho. Aquí también me da mucho gusto ver al doctor Meré, que también es un expresidente. Entonces estamos muy contentos de estar con nosotros, la doctora Juárez, estamos todos aquí trabajando por nuestra academia. Bueno, todos ustedes ya saben lo que es el melasma, nada más recordar que predomina en el sexo femenino, en los fototipos 3, 4 y 5. En América Latina es muy frecuente por el mestizaje y en el sudeste de Asia. Entonces realmente en América Latina tenemos mucha experiencia. Es muy interesante esta estadística, aquí que está la doctora Juárez. Sabemos que es una relación de 9 mujeres por un hombre, sin embargo en el Hospital Central Militar y también la ex-jefe, aquí tenemos a la ex-jefe de militar, con nosotros, que ha sido una estadística de 7 mujeres por 3 hombres, sobre todo en los soldados. La frecuencia puede ser del 2 hasta el 10% en instituciones y se ha reportado un 6% en la consulta privada. ¿Por qué les recuerdo estos factores predisponentes? Porque siempre insisto que en la actualidad hay que estudiar a nuestras pacientes con melasma. Sabemos que en el embarazo se puede presentar en una frecuencia del 50 al 66% y puede persistir en el posparto en un 33%. Por los anticonceptivos, por hormonales reguladores, por la terapia hormonal de reemplazo, sobre todo en la menopausia, por enfermedades tiroideas. Entonces les sugiero que las estudiemos. Se ha asociado también alteraciones ováricas, carcinoma de próstata, por el tratamiento con los estrógenos, medicamentos fototóxicos, cosméticos, altas temperaturas, sobre todo si nuestras pacientes trabajan en lugares como tintorerías, por la predisposición genética, y se ha visto el importante rol del estrés debido a la hormona estimulante de los melanocitos. Se han reportado casos en hombres con hormona luteinizante aumentada y testosterona disminuida. El diagnóstico ustedes ya lo saben hacer. Cuando un paciente no responde, tenemos alguna duda, pues hay que hacer una biopsia. Nos ayuda mucho la luz de Wood, en la actualidad el MASI, aquí la doctora Ivonne Arellano, que es experta. En la actualidad usamos la dermatoscopía y, como mencionaba, a veces tenemos que tomar una biopsia. En cuanto a la dermatoscopía, el doctor Poncio de Brasil nos ha enseñado que hay un patrón epidérmico donde se observa una trama regular, un patrón dérmico con trama irregular, puede haber patrón mixto y extrafacial. Vean siempre sus pacientes con el dermatoscopio y verán que muchas debajo de las manchas van a tener abundantes telangiectasias. El tratamiento es combinado. En la actualidad tenemos tópico, sistémico, terapia complementaria o adyuvante y camuflaje. Hoy nos vamos a abocar más a la complementaria. Las etapas del tratamiento son intensivo, por lo menos 8 semanas, y de mantenimiento meses o años, lo cual hay que explicarle a la paciente. El melasma no tiene curación, sino tiene control. Vamos a referirnos a los procedimientos que nos ayudan en la remoción de la melanina y en el rompimiento de los gránulos de melanina. Siempre hay que darles una buena fotoprotección, hay que recomendarles su filtro dependiendo del tipo de piel. En la actualidad hay con color maquillaje, más vale que nosotros se los recomendemos y no que ellas se pongan uno que no sea adecuado. Nada más para recordar que hay despigmentantes fenólicos y no fenólicos, como la hidroquinona, los retinoides, el ácido acelaico, el cógico, la niacinamida, los corticoides tópicos, la clavulina, el ácido tiópico, los antihidroxiácidos, y en la actualidad nuestras fórmulas son combinadas. Entonces, en el melasma sigue sin existir un despigmentante ideal. Por lo menos en América, la hidroquinona podríamos decir que sigue siendo el estándar de oro, mientras que en Europa ya no. En Europa la mayoría de los productos ya no tienen hidroquinona, y también por sus efectos adversos como dermatitis por contacto. Se han reportado algunos casos de pigmentación mundial, hiperpigmentación postinflamatoria y la organosis exógena, sobre todo en pacientes de raza oscura, que se han automedicado fórmulas muy concentradas. También por la intolerancia, porque hay casos que empeoran y porque hay casos resistentes. En la actualidad pues hay agentes despigmentantes en uso y en investigación, como los otros inhibidores de la tirosinasa, la rutina, el licoriz, el fusinol,
el fenilmetilresorcinol, que es 22 veces más potente que el ácido cógico, y los que modulan la transferencia de melanosomas, que siguen siendo la tretinoína, los inhibidores de la tripsina de soya, inhibidores de PAR2, la nicotinamida y las combinaciones. En la actualidad también podemos recetarle a nuestros pacientes que tomen antioxidantes, lo cual nos va a ayudar a evitar una quemadura solar y que nos manchemos menos. Aquí algunos ejemplos, en la actualidad existen muchos, a base de superóxido de dismutasa, combinaciones con vitamina E y C, y derivados del helecho Polypodium leucotomus. Sería bueno recomendarles por una temporada tomarlos, y sobre todo cuando salen, cuando venimos aquí a playas, pues tomarlos. Recuerden que no es suficiente, que hay que recomendarles ropa, sombreros, blusas de manga larga. ¿Por qué? Porque si no les explicamos que se están tapando la cara y que se están asoleando las piernas o los brazos, de todas maneras se van a pigmentar. Ellas creen que por taparse la cara ya no se manchan cuando salen y se exponen al sol. Vamos a referirnos un poco a los peelings químicos, a la microdermabrasión, la dermabrasión que en el melasma no se recomienda. Los láseres tampoco, pero sin embargo vamos a ver que en la actualidad hay algunos no tan irritantes, y vamos a ver experiencia mexicana. Y la luz pulsar. En cuanto a los peelings, pues tenemos muchas sustancias, dependiendo de presentaciones, y uno que también me gusta es el Miami Peel, ya que trae combinados varios ácidos lácticos, salicílico y despigmentantes como el cógico y el hidroquinón. En lo personal, mi peeling preferido es el de glicólico parcialmente neutralizado, porque así no irritamos a las pacientes, pero aquí hay muchos expertos en peelings y cada quien tendrá su propia experiencia. También se puede usar resorcina superficial, siempre y cuando el paciente no sea alérgico a los salicilatos. Y los peelings se hacen en el consultorio con la frecuencia que cada quien tenga experiencia. Cada 2 a 4 semanas se le tiene que explicar al paciente que se necesitan varios peelings, que no es uno solo, y ir haciendo un protocolo de peelings. Les decía, aquí tenemos uno de ácido glicólico que lo recomiendo parcialmente neutralizarlo. Aquí, por ejemplo, este caso en donde se aplica, ven que se aplica con una brocha, se tiene que utilizar ventilador, después van viendo cómo a la hora de neutralizarlo con agua bicarbonatada, vean cómo se observa. El que les mencionaba, que es el Miami Peel, vean un caso con vicia, el antes y el después, cómo hay mejoría. Explicarles a los pacientes que no es magia. También con ácido salicílico, el antes y el después, con TCA, que en lo personal yo no lo utilizo en melasma. ¿Por qué? Porque si no, pues tenemos cuidado, podemos dejar un eritema persistente que nos va después a dar hiperpigmentación postinflamatoria. Siempre tengan una buena relación médico-paciente. Si algo pasa, no lo abandonen, revísenlo. Esas consultas de revisión no se las cobren y hasta que no resuelvan el problema, porque a cualquiera, hasta el más experto, nos puede pasar que una paciente se irrite. Aquí un resumen de cómo es la terapéutica: remoción de queratinocitos por los peelings, la tretinoína, transferencia de melanosomas, los corticoides en la función secretoria de los melanocitos, y los inhibidores de la tirosinasa. Otro cuadro en donde podemos ver que al estar dando productos combinados estamos actuando a diferentes niveles: antes de la síntesis de melanina, durante la síntesis de melanina, después de la síntesis de melanina. O sea, estamos combinando varias sustancias para tratar de mejorar a nuestras pacientes. En cuanto a la microdermabrasión, que cuando empezamos con el aparato, empecé a realizar algunos casos y vimos con la experiencia que de realizarla, no la realizo yo de elección, hay que hacer de forma muy superficial por lo mismo, no hay que provocar una hiperpigmentación postinflamatoria. Y se dice que si la hiperpigmentación es por la fricción de la misma microdermabrasión o bien porque luego el paciente se expone al sol. La luz pulsada intensa, tanto la doctora Del Pino como la doctora Guzmán y una servidora comunicamos desde el 2004 que vimos con mucho interés la disminución de las telangiectasias gracias a la luz pulsada y aclaramiento de manchas. Estamos haciendo desde entonces protocolos de varias sesiones mensuales a frecuencias bajas para no provocar irritación. Aquí tienen una paciente con resultados buenos, el antes y el después. Hay artículos también, sobre todo en pacientes japonesas, en donde se reportan, como nosotros lo observamos, coincidimos en una mejoría, efectos rejuvenecedores, cambios en el tono que fueron medidos con espectrofotómetro.
Era un estudio de 25 pacientes. Aquí lo interesante es que yo, siempre que voy a hacer esto, cuento con mis amigos y les pido su experiencia y entonces me la comparten y yo se las quiero transmitir, porque a veces por falta de tiempo no la publicamos. La autora del Pino le gusta hacer combinación de luz pulsada intensa y en la misma sesión aplica peeling de glicólico por minutos. No es comercial, pero vamos a decir parcialmente neutralizados. A ambas nos gusta en la actualidad el de Jan Marini, o bien ella pone el peeling amarillo, que lo deja varias horas. Y si hay telangiectasias, ella cuenta con un láser de Q-Switch Jack y lo pasa en los capilares. Al doctor Adame y a mí nos gusta la luz pulsada, en los peelings de glicólico o el Miami Peel. Tenemos ya todos 2 años de experiencia con la luz pulsada. Aquí ven este artículo en mujeres coreanas, 50 pacientes, en donde se vio que hay una relación entre el número de vasos, o sea, de las telangiectasias y de la pigmentación. Se vio que la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial estaba aumentada en el melasma, lo cual pues, nos comprueba por qué nos ayuda en la luz pulsada. Aquí vemos un resumen ya, aunque viejo, que ya desde entonces se decía que no era muy recomendado utilizar los láseres en las lesiones pigmentadas. Esta es una paciente irritada por algún colega, incluso no dermatólogo. Estas pasadas de láser le duraron más de un mes y bueno, nos llegan a nosotros deprimidas, desesperadas, y nosotros tenemos que irlas desinflamando, a veces con esteroide por una temporada y luego ir utilizando despigmentantes que no las irritan, ¿sí? Por el riesgo que les decía de la hiperpigmentación postinflamatoria. Luego vino el láser Fraxel y Pixel y vamos a ver un poquito de los casos. ¿Qué hace el láser Fraxel? Bueno, en el melasma epidérmico elimina los queratinocitos dañados con el pigmento y su migración a la superficie. En el dérmico puede dar ruptura de macrófagos con liberación de gránulos de melanina dermis y cambios en propiedades ópticas. Aquí casos de artículos. Aquí un caso cortesía del doctor Enrique García del DF. Él ha tratado 30 pacientes con melasma refractario. Todos mis amigos coinciden en que no es el tratamiento de elección, lo usan en pacientes que no han respondido a otros tratamientos. Aquí el doctor Adame y una servidora tenemos 2 años de experiencia con el Pixel, solo lo hemos usado en melasmas recalcitrantes, muy poquitos casos. Con buenos resultados, mejoría de aproximadamente 75%, pero siempre advirtiendo que puede haber recidivas. La doctora del Pino utiliza el láser Q-Switch Jack en modo Pixel 5x5 sobre los vasitos, y el láser Helium 2940 en foto, rejuvenecimiento y cicatrices de acné. El doctor Ocampo en Monterrey, en 2009 tenía 2 años, en la actualidad tiene ya 5 años de experiencia. Utiliza antes Fraxel, ahora lo combina con el Thulium, solo sugiere 2 a 3 sesiones, reporta una mejoría del 30 al 60%, en la actualidad ya ha tenido pacientes que recidivan en un 25% y pues en la actualidad 4 casos de hiperpigmentación postinflamatoria. El doctor Héctor Leal en Monterrey, hasta el 2011 tenía experiencia de 2,5 años, 300 casos, no de melasma, sino de todos los protocolos. Él le gusta utilizarlo en pacientes de piel oscura, solo hace una sesión cada 6 meses, en pacientes que les llaman de pigmentación media, 2 sesiones mensuales nada más, descansa 6 meses y lo repite. Y en los oscuros, solo una cada 3 a 4 meses. Intercala con luz pulsada, ahora usa Fraxel 1500, reporta 70% de mejoría notable. Antes hacía 5 a 6 sesiones mensuales, pero ahora las ha reducido. Ha tenido 30% de hiperpigmentación postinflamatoria. En cuanto al Fraxel 1927 nanómetros Thulium, tiene 1 año de experiencia hasta el 2011, ya no me actualizó, le escribí pero ya no me actualizó. Había hecho 100 tratamientos en 62 pacientes y lo indicaba en melasma dérmico o melasma mixto. Después también me dice que lo intercala, ahora me escribió que les da pulsos de fórmula de Clickman 1 mes cada 4 meses y él aumenta la hidroquinona al 8% mientras usa micropeelings de ácido mandélico o mascarillas antioxidantes. También ha utilizado el láser Q-Switch Helium Jack. Usa bajas energías. El doctor Jorge Moreno de Monterrey y la doctora Lili, su esposa, también han tenido varios casos. Ellos me dicen que no lo utilizan como primera elección en melasma, sino en rejuvenecimiento, cicatrices de acné y daño actínico. Han tratado solo 20 a 25 pacientes con melasma, la mejoría fue parcial, ninguno empeoró.
Menos del 20% tienen una mejoría por arriba del 75%. Pacientes con hiperpigmentación postinflamatoria que no tenían melasma, después del láser sobre todo se utilizaban intensidades altas. La conclusión es que el melasma no es tratamiento inicial, pero no la consideran una contraindicación. Aquí tenemos unos casos cortesía del doctor Moreno y la doctora Lili, el antes y el después, aquí con CO2 fraccionado en modo superficial. Y bueno, después de ver que sí se pueden utilizar los láseres, pero ¿qué pasa con los colegas que no tienen láser ni tienen aparatos? Bueno, pues seguir con su tratamiento en casa, pueden hacer peelings que sean más accesibles, siempre con el afán de no irritar al paciente. Y como siempre podemos aconsejarles utilizar camuflaje. El dermatólogo debe evaluar, instruir y recomendar. Y ahora contamos con muchos productos adecuados. Nada más recordarles que hay un artículo muy interesante en la revista Morada del 2007, donde un grupo que formamos el consenso de melanosis, aquí tenemos algunas presentes, la doctora Arellano, la doctora Ortiz, estamos varios colegas, léanlo los que no lo han visto, y aquí concluimos que para alcanzar una respuesta satisfactoria al tratamiento influyen los siguientes factores: el apego terapéutico, propiciado por una buena relación médico-paciente, la educación del paciente, destacando la cronicidad y naturaleza recidivante del melasma, buscar cambios en el estilo de vida, modificar el vestido, considerar las posibilidades económicas del paciente para sostener la terapia durante el tiempo necesario. Las terapias ablativas como los peelings, el láser, la microdermabrasión deberán ser parte de una terapia combinada con despigmentantes y protectores solares con indicaciones precisas en pacientes que no responden adecuadamente a la terapia tópica. Aquí nada más para recordarles el algoritmo. Ven que en un melasma leve, bueno, pues no vienen indicados todavía los aparatos, y en un melasma moderado, como pueden ver, ya vienen recomendados, y en un melasma severo también, pero como indicación de pacientes que no respondieron. En conclusiones, hay que individualizar a cada paciente. Les recomiendo clasificarlos según su fototipo. También sirve la clasificación de Obagi, si es piel mestiza, si hay presencia de telangiectasias, porque pues ya teniendo muchas telangiectasias no vamos a utilizar algún tópico o algún aparato que las aumente. Su ocupación, sus hábitos, deportes. Si es una paciente que ya se va a la playa, pues no podemos estar haciendo procedimientos que se va a repigmentar. La personalidad del paciente, qué tratamientos previos ha utilizado, qué expectativas tiene, qué costo-beneficio le vamos a ofrecer. Tomen fotografías siempre, porque siempre van a decir que no mejoran, y edúquenlos en cuanto a fotoprotección. El futuro, ya lo hemos mencionado, el aumento en la expresión de receptores estrogénicos, se está explorando terapéutica antiestrogénica tópica, hay estudios con metimazol tópico, que es un compuesto oral antitiroideo con efectos despigmentantes que inhibe síntesis de melanina, se están estudiando nuevas moléculas que inhiben la tirosinasa por algunos hongos, cultivos de melanocitos y células de melanoma, y estudios in vivo en animales. Entonces concluimos que siguen siendo muy útiles los despigmentantes tópicos, que hay terapias alternativas que se utilizarán cuando el paciente no responde, que podemos añadir la fotoprotección oral, que les enseñaremos el camuflaje, y que hay que investigar factores predisponentes del melasma. Siempre con la finalidad de ayudar a nuestras pacientes que cambian hasta su calidad de vida. Vean, Margarita hace muchos años la vi en el Hospital General, cómo va sonriendo en sus fotos, y siempre con el afán de quitarles una carga muy pesada a las pacientes que no nos gusta estar con manchas en la cara. Muchas gracias. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Dermatología, fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Dermatología y Cirugía Cosmética, y esta es la plática. Y actualmente trabaja en el Hospital General de México y también se dedica a la medicina privada. Bueno, adelante, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación y por supuesto por todas las muestras de amabilidad y de cariño que con motivo de nuestra estancia aquí han tenido con nosotros. Y bueno, me encargaron que comentáramos juntos algunas cosas que me parecieran importantes acerca de la tecnología aplicada a los farmacéuticos.
Entonces, bueno, lo primero que quiero recordarles es algunas cifras que han cambiado. Estos son ya los resultados poblacionales de la encuesta realizada o del censo del INEGI, que fueron publicados en el 2010 y que están al alcance de todos en las páginas de internet. Y entonces, bueno, aquí empieza como la primera cosa que es importante, ¿no? Creo que a todas las mujeres nos hicieron creer que en este país le tocaban 7 mujeres por cada hombre, ¿no? Y entonces pues, todas estábamos resignadas y acostumbradas, pero vean cómo esto ya cambió y la población en hombres y mujeres, por lo menos en este censo, ya es igual. Otra cosa que es importante y que ya está, bueno, demostrada desde hace mucho tiempo es que la pirámide poblacional en nuestro país ha cambiado. Desde hace algunos años el doctor Enrique Arguedas nos mencionaba que como estrategia de salud teníamos que prever que esto iba a suceder y bueno, pues ahora el futuro llegó, ¿verdad? Es presente y vemos cómo en realidad la población, vean en qué edades está, ya no es una pirámide en donde los niños predominaban, sino los adultos, que cada vez somos pues, más, ¿no? Aquí esto es importante por los tipos de envejecimiento. ¿Se acuerdan que antes en la escuela nos enseñaban nada más el cronoenvejecimiento y el fotoenvejecimiento? ¿No? Y entonces como que estábamos muy enfocados a que era lo único que existía. Sin embargo, ahora sabemos que se clasifica, por lo menos en toda el área de farmacéutica, el neuroenvejecimiento asociado con las líneas de expresión, el cronoenvejecimiento, bueno, obviamente lo hemos vivido, el envejecimiento hormonal, que nunca debemos pasar por alto, y el fotoenvejecimiento, que bueno, por supuesto que sigue vigente. Les recuerdo que una tercera parte de nuestra vida la vamos a pasar después de la menopausia. Esto afecta las propiedades biomecánicas de la piel y se revierte solamente parcialmente con la terapia de reemplazo. Disminuye la cantidad de colágena afectando la elasticidad y el grosor de la piel, por lo que se nos incrementa la flacidez. Y esto también altera las concentraciones de glicosaminoglicanos. El 30% de la colágena se pierde en los primeros 5 años posteriores a la menopausia. Y esto nos genera una distensibilidad del 1.1% por año, una disminución de viscosidad de 1.3 por año y disminuye la elasticidad de 1.5 por año. Y los estrógenos también se relacionan con la habilidad de reparación del DNA. Y entonces, ahora también se ha acuñado un concepto que es muy importante y así con la analogía con la osteoporosis se habla de dermatoporosis. Entonces, los doctores Calle y el profesor Saurat, que bueno, son de todos conocidos, acuñaron este término y se propone para definir las manifestaciones clínicas y las complicaciones por esto que se llama insuficiencia cutánea crónica o síndrome de fragilidad. Entonces, bueno, pues vean la malla en edades jóvenes y en edades más avanzadas, y lo que siempre vemos es esta púrpura de Beyman o esta fragilidad o ampollas que vemos en los ancianos, pero cada vez estamos viendo también edades más tempranas. Y entonces, la pregunta pues sería, ¿qué es lo que podemos hacer para revertir estos cambios? ¿Qué vamos a escoger para nuestros pacientes? Medicamentos, cosméticos, farmacéuticos, vamos a tratar solo lo que se ve o todo el cuerpo, y entonces son reflexiones que yo les dejo para que apliquen en su práctica diaria. Entonces, nada más para recordar, un fármaco es un artículo que su formulación se realiza para diagnosticar, mitigar, tratar o prevenir una enfermedad, y esto es la intención de afectar la estructura de cualquier función del cuerpo. El cosmético es lo opuesto, ¿verdad? Se pone en una piel que es sana y que además va a promover el atractivo, alterar la apariencia y no altera la estructura y la función. Aplica para todas estas sustancias que son superficiales, y los cosmecéuticos, que nosotros a lo mejor como dermatólogos tenemos muy clara la división, son activos presentes en productos cosméticos que producen beneficios fisiológicos, pero que no necesariamente muestran efectos biológicos terapéuticos. Entonces se llama ahora boosters, pero también potencializan las funciones normales de la piel, y ya sabemos que algunos contienen alguno de estos ingredientes enlistados.
Entonces, el cosmecéutico tiene la ventaja de que idealmente va a tener una prueba de penetración, un mecanismo de acción identificable y que nos deben demostrar datos de valor clínico. Además de este sustento científico, entonces pretenden, o sus claims son resultados inmediatos, resultados a largo plazo, pocos efectos secundarios y realmente beneficios en la prevención y aparición de algunas alteraciones. Aunque nosotros tenemos esto muy claro, los consumidores solamente reconocen en diferentes encuestas aplicadas dos tipos de productos, y entonces son los cosméticos, que son para embellecer, y los productos dermatológicos que me receta mi doctor. No tienen como esa idea clara de qué son exactamente los cosméticos farmacéuticos, de tal manera que la responsabilidad de la recomendación es nuestra, ¿sí? Y entonces, bueno, pues en resumen, los cosméticos tienen efecto inmediato y no permanente, y los cosmacéuticos efecto inmediato y a largo plazo. Sabemos por diferentes publicaciones que siempre la piedra angular del tratamiento del envejecimiento y de la mayor parte de los cosmacéuticos son los retinoides. Y si nosotros pudiéramos revisar todo lo que he publicado, pues veríamos que los niveles de evidencia son muy variables, y que los que tienen realmente valores de evidencia con valor clínico realmente documentado, pues son retinoides y algunos de los oxidantes. Cada vez con mayor frecuencia se empiezan a ver estos artículos acerca de los factores de crecimiento y las citocinas. Entonces, digamos que de avances, los grandes avances se han hecho en el área de los péptidos y las proteínas, recordando, bueno, pues son secuencias de aminoácidos de cadenas cortas que imitan las secuencias de colágena y tienen la habilidad de producir nueva colágena y elastina. Esto se conoció a través de los estudios que se hicieron en cicatrización y son como vehículos o mensajeros que van a proveer una comunicación eficiente entre las células de la epidermis y la dermis. Y uno de los más ejemplificados o estudiados es el que se ha llamado pentapéptido, y aquí, bueno, está demostrado en diferentes estudios que revierte la aspereza de la piel en un 13%, reduce las arrugas en un 36% en longitud y 27% en profundidad. Y ya hay otro tipo de estos compuestos y sabemos que ahora se clasifican en tres categorías, que son péptidos de señalización, péptidos acarreadores y péptidos moduladores de las neurotransmisores. Entre estos, el más conocido es la arginina. Ustedes se acuerdan bueno, pues del boom de todos estos cosméticos o cosmecéuticos que se hablaban que eran con efecto de toxina botulínica, están muy lejos de ser esto, pero sí tienen un impacto muy importante en la profundidad de los pliegues en donde se aplican, y esto es por su acción sobre la distensión de los miofibroblastos. También tenemos ahora otros factores de crecimiento. Entonces, el doctor Fitzpatrick dice que la piel fotodañada es similar a una herida crónica que no progresa una remodelación tisular completa. Y entonces, por eso, como no cicatriza en forma completa, este daño solar es acumulativo y es cotidiano. Y entonces habla de diferentes formas de tratar esto, pero la forma más agresiva es tratar, o más efectiva, de acuerdo con sus estudios, son las quimioesfoliaciones o los tratamientos que sí producen inflamación, lo cual nos pone en una controversia con estos aspectos de pigmentación que ya nos presentaba Isabel. Entonces, lo que se ha hablado es que se puede combinar con diferentes estrategias para tener mejores resultados. Y bueno, como les decía, los más estudiados y los que siempre seguirán siendo, yo creo que por muchos años, la piedra angular, serán los diferentes tipos de retinoides, que sabemos que impactan en el grosor de la epidermis, en las cantidades de mitosis, diferenciación de queratinocitos, aumentan glucosa aminoglicanos y reducen el número de serocitos. Ahora, digamos que el otro avance es la combinación de estos productos que tienen factores de crecimiento junto con retinoides que vienen para aplicación diaria como sueros o cremas y en forma intermedia para mascarillas de contacto de ácido retinoico de corto contacto, y pues vean cómo efectivamente pueden disminuir todo este aspecto moteado de la piel producido por el fotodaño.
Y entonces, bueno, pues las pacientes que las han utilizado, estas empezaron en Europa ya hace algunos años y en breve las tendremos también disponibles en México y son, bueno, pues se han reportado muy buenos resultados. Otro rubro importante es el de los antioxidantes y de aquí lo que esperamos también en breve es que ya vamos a tener cosmecéuticos que contengan resveratrol en forma tópica y entonces sabemos que es muy eficiente para prevenir la lipoperoxidación en comparación con la vitamina C y E. Aquí pueden ver que la de menor potencia sería la C, la intermedia la vitamina E y la que es más potente para esto es el resveratrol. Y entonces vean que por cada 4.845 micromoles de vitamina E equivale a estas potencias, o tiene muchísimo más potencia en comparación con la vitamina E, el resveratrol. Otra cosa importante es que no había modelos animales donde se pudieran comprobar estos beneficios y entonces siempre nos decían como es que no podemos comprobarlos directamente en humanos porque es muy complicado, pero bueno, los investigadores de estos institutos que bueno, ya tienen mucho dinero también en investigación y en fisiología normal de la piel, ya encontraron diferentes modelos en donde se van a poder experimentar en ratones diferentes concentraciones e intensidades después de la radiación ultravioleta. Entonces, como pueden ver aquí, esta es la piel del ratón sin la radiación, esta es con la radiación crónica, y vean cómo histológicamente ya lograron reproducir efectos muy similares en esto. ¿No? Y bueno, también recordarán que el premio Nobel en 2009 se le otorgó a estos tres científicos que revolucionaron el mundo de la oncología, ¿verdad? De todas las líneas celulares que se mantienen a través de la telomerasa, pero también del envejecimiento. Y entonces sabemos ahora que la telomerasa es el guardián de los cromosomas y de su presencia y del envejecimiento. Y entonces ahora también se están haciendo investigaciones para tener tópicos que se puedan aplicar sobre todo en las áreas fotodañadas y como pueden ver que no solamente va a hablar de estas células senescentes, pero sino del microambiente que las envuelve y que se va deteriorando aunque no estén en división. Otras cosas importantes así de tratar de mejorar todos los cosmecéuticos que se pueden utilizar o mezclar para camuflaje vitíligo y para lograr mejoría en nuestros pacientes. Y entonces, bueno, este es un tip que a mí me pareció muy práctico para el consultorio. Y entonces ustedes saben que el Cabilon es una sustancia que se utiliza para pegar también las bolsas de ostomía o para utilizar en diferentes formas como protector o una barrera sobre la piel. Es completamente transparente, elástica y inodora y prácticamente no se nota. Y entonces estos autores hablan de que se puede poner sobre el maquillaje que utilizamos para nuestros pacientes de vitiligo y entonces así hacerlo impermeable, de manera que aun cuando las amas de casa se laven las manos varias veces, permanecerá el maquillaje de esta manera. Así que bueno, es algo que podemos usar. ¿Cómo se llama? Cabilon. Podemos utilizar Cabilon en esto. Sí, bueno, lo tenemos disponible. Y vean aquí algo que es importante y que siempre los de mercadotecnia nos dicen: la percepción es la realidad, y nosotros siempre estamos escépticos conforme a esto. Pero les presento un estudio en donde los médicos evaluaron esta crema para los párpados y entonces, bueno, vean las fotografías de antes y después y bueno, parece efectiva, pero para un médico entrenado en este tipo de estudios, hablaban de que a la cuarta semana de uso disminuía un 20% o mejoraba en un 20%, sin embargo, vean la percepción de las pacientes que la usaron. Entonces, a la cuarta semana, todas hablaban de una mejoría mucho más ostensible. ¿Sí? Entonces, su promedio final de mejoría en esta crema es del 78% a la cuarta semana. Y entonces, bueno, vean cómo la percepción nuestra crítica científica no es siempre la misma que los pacientes que sí se sienten beneficiados de este tipo de cosmecéuticos. Y bueno, no quiero terminar sin, además de agradecer la invitación nuevamente, recordarles que la cita es en Acapulco del 13 al 17 de noviembre y esperamos también contar con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, le doy su diploma de una vez.
Bueno, a continuación vamos a escuchar a la doctora Rosa María Laciniebla con el tema Evidencias de fotoprotección por los vidrios y la ropa. La doctora es egresada de G. González, de la misma escuela de la primaria que yo, pero yo soy más grande, soy compañera de su hermana. Es adscrita al Departamento de Dermatología del G. González y jefa del Servicio de Fototerapia del Hospital Manuel G. González. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la presentación y la invitación a participar en este foro, lo cual me hace muy bien. Vamos a platicar ahora de la fotoprotección que nos ofrecen la ropa y los vidrios. Es algo cotidiano que usamos siempre y que probablemente tengamos algunas reflexiones equivocadas. Como algunos ejemplos, quiero empezar con este, para que sepan la importancia de la ropa fotoprotectora hasta donde ha trascendido. Y este ejemplo del Ejército de Liberación Popular Chino, bueno, es el principal porque ya los grandes conglomerados de soldados están protegidos porque sus uniformes están confeccionados con tela protectora contra radiación ultravioleta. Y otro ejemplo es lo que se está haciendo ya a nivel mundial, principalmente en las zonas de mayor incidencia de radiación ultravioleta, y uno de ellos son las lonas protectoras que se usan para las escuelas o para algunos otros espacios abiertos, en donde además de tener otras propiedades como la hidrofobia, como la hidrofobia, que son ligeros, etcétera, etcétera, bueno, nos ofrecen altos niveles de fotoprotección del 40 hasta el 80%, dependiendo de los materiales que vamos a ir analizando y que nosotros sepamos. Los mejores en el caso de las lonas son los de plástico, que en este caso pues es el polipropileno. La protección por la ropa se mide por el factor UPF, que es el Ultraviolet Protection Factor, y este se calcula in vitro, no se calcula cuando ya la ropa salió, este se calcula mientras se está manufacturando la ropa, y este relaciona la irradiancia del espectro solar con efectividad para el eritema en cada rango de longitud de onda ultravioleta. Pero los factores a los que nos vamos a referir, que es el UPF, generalmente se refieren a la fotoprotección contra la radiación ultravioleta tipo B más que para la A. Entonces la A queda todavía fuera de estos estándares de fotoprotección solar. Y bueno, existen diferentes guías en diferentes partes del mundo, los estándares son diferentes, como ven, el estándar australiano con Nueva Zelanda es diferente al de los Estados Unidos, que a la vez es diferente al que se utiliza en Europa o en Inglaterra específicamente. Entonces cada uno de ellos tiene un estándar diferente y estas variaciones pues dependen de las partes del cuerpo que se deseen cubrir, del modo de preparar la tela, de los modos en que se prepara para ser evaluada, porque una tela antes de salir al mercado tiene que pasar por un número determinado de lavados y de exposición a la radiación ultravioleta y luego se prueba y entonces ya se establece el UPF y eso es lo que lo clasifica, pero es diferente. Por ejemplo, los estándares australianos con Nueva Zelanda requieren una etiqueta de UPF mayor o igual a 15, lo cual los hace muy buenos y que es equivalente al igual o mayor de 40 del europeo. Y las prendas, por ejemplo, en Estados Unidos, para probarse, es lo que les decía, requieren generalmente 40 lavadas y muchas horas de exposición a la radiación ultravioleta antes de probarse. De todo esto se puede concluir principalmente en un consenso de Estados Unidos y Europa, principalmente Inglaterra, que la muy buena protección nos ofrece un factor de protección de la ropa UPF de 15 a 24, una muy buena protección hasta 39, y las prendas que están etiquetadas con UPF de 40 o 50 más son las de excelente protección. Los factores que afectan la efectividad del UPF, bueno, son el estilo de la ropa, el número de capas, el grosor de la tela, el tipo de fibras, si la ropa se lava frecuentemente, si la ropa se usa mojada, los agentes que se adicionan para absorber o blanquear la ropa y la extensibilidad de las fibras. El estilo, bueno, pues hay que saber qué partes del cuerpo va a cubrir, para qué actividades. Esta es una Barbie,
eslava y musulmana. Bueno, y podemos utilizar este mismo tipo de ropa, pero pues, ¿cuál es nuestro estilo de utilizarlo? El número de capas que tenga la ropa también tiene que ver. Generalmente la ropa con UPF se confecciona con doble capa en los hombros para ejercer mucho mejor protección. Siempre más capas serán mejor que una. El grosor de la tela es importante porque si utilizamos una gasa de algodón podremos tener una protección prácticamente nula contra un tejido apretado que sigue siendo algodón, que no es la mejor fibra para fotoprotección, pero en este caso el tejido es muy apretado y nos ofrece excelente protección. Y el tipo de tela, es lo que les digo, que el algodón está junto con el rayón en los índices más bajos de fotoprotección. Que si quieren protegerse, es mejor comprar ropa de poliéster o lana o seda y después nylon, algodón o rayón. Estas, al ser fibras naturales, pues son las que menos absorben. Ahora, si ustedes van a optar por el nylon, esto no es útil porque son muy porosas estas telas y prácticamente nos dan un factor de protección menor a 2. Y el tipo de tela, bueno, pues el algodón o el rayón, este es Ignacio los rayón, a este no los el rayón o el algodón pues son las que menos protegen. Tienen un UPF menor de 10, entonces prácticamente nosotros que siempre decimos que idealmente para las pieles sensibles y atópicas debemos usar ropa de algodón. Esta es una realidad, pero para fines de fotoprotección las podremos usar siempre y cuando el tejido sea apretado. Los lavados mejoran el UPF para ciertos textiles como el lino, porque se encogen y eso hace que se apriete el tejido y se protege mucho mejor. El mojado, siempre la ropa mojada tenemos que tener en cuenta que protege menos. Si la gente no compra ropa que está confeccionada para ahora las actividades acuáticas al aire libre, bueno, pues que se pongan una playera de algodón, pero sí, no hay muchas opciones a veces, o no son accesibles, se ponen cualquier playera y hay que decirles que sea oscura y que consideren que mojada protege mucho menos. Los agentes blanqueadores ópticos que se agregan a la ropa lo que hacen es que disminuyen la transmisión de radiación ultravioleta a través de la tela, absorben la radiación hasta el rango de 360 nanómetros y la convierten, al momento de absorber la radiación, hay un cambio fotoquímico a luz visible y eso es lo que se irradia en el rango de 430 nanómetros. A veces predomina en el rango de la luz azul y a veces por la confección puede predominar en el rango de la luz roja. Y esta emisión de luz visible hace que la luz se vea mucho más, la ropa se vea más blanca y son los abrillantadores de color, principalmente en la tela blanca. Bueno, esto, aparte de que hace que la ropa se vea muy brillante, efectivamente disminuye la transmisión al momento de absorber y hacer este cambio de luz ultravioleta a luz visible. Y los absorbentes que se agregan, ya sabemos que vienen en enjuagues, en detergentes, los podemos encontrar en suavizantes o algunos otros aditivos que se agregan dentro del proceso de fabricación o en los shampoos o detergentes para ropa con los que después se van a lavar. Entonces, desde la fabricación hasta los que se pueden emplear después. Estos son una serie de compuestos orgánicos, muchos de ellos son principalmente oxidantes que agregan tonos cremosos ligeramente amarillentos a la ropa y eso no gusta. Entonces, dependiendo del tipo de fibra, dependiendo del tipo de tela, dependiendo de lo que uno quiera vender, pues se especializan estos absorbentes de radiación ultravioleta. La mayoría de ellos tienen percarbonato de sodio en su fórmula, que es el componente principal. Y otro de los componentes principales es el estíbeno y derivados, pero vean la larga lista de los que se pueden agregar. La extensibilidad de las telas es importante. Si yo tengo una tela que parece y es adecuada para este uso, al momento de extenderla, aumenta la porosidad y aumenta la transmisión de radiación ultravioleta por la ropa. Entonces, esto nos hacen las fibras de poliamida, elastano y vinil textil. Entonces, si estas fibras es un poquito incómodo el usar, pero mucha gente que va a los gimnasios usa generalmente ropa más chiquita, ¿no? Para verse más tronado. La tela se estira y ofrece mucho menos protección. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Vamos a pasar ahora a la protección por el vidrio, y esto es algo que resultó ser muy interesante. Hay muchos conceptos muy interesantes que podemos aplicar.
El vidrio es una mezcla de alta calidad que se llama batch, de arena de sílice principalmente, que es cuarzo blanco, con otros materiales, que puede ser sulfato de sodio, sin refinar, dolomita, feldespato, cenizas de soda, o el cullet en polvo, que son trozos de vidrio roto o residuos de vidrio de refundición. Actualmente hay muchos vidrios con excelente protección UV, pero todos ellos no protegen más allá de 380 nanómetros, de tal manera que un buen porcentaje de la radiación ultravioleta tipo A todavía se permite su paso a través de los vidrios, porque y se puede hacer. Lo que pasa es que económicamente se convierte en algo prohibitivo para la industria del vidrio, sale carísimo, prácticamente no se hace y se tendría que hacer pues con un pedido súper especial. Estos son conceptos que vamos a usar ahorita, el de transmisión en el rango de luz visible a través del vidrio y el de transmisión en el rango de luz ultravioleta. El vidrio claro, que es el vidrio común o el vidrio flotado, sabemos que filtra la radiación, permite el paso de radiación ultravioleta tipo A, pero no el de tipo B. Pero de todas maneras la transmisión de la luz ultravioleta es muy alta, hasta más allá del 72%. Desde luego pasa prácticamente toda la radiación de luz visible y el calor pasa en un buen porcentaje también. Y estos son los vidrios comunes que encontramos en todos lados. Se pueden entintar los vidrios y esto disminuye la transmisibilidad de la luz visible, y la luz ultravioleta se transmite hasta el 40%. Entonces esto es muy bueno porque absorbe casi la mitad de la radiación que tendría que pasar por este vidrio. Y estos son muy prácticos porque reducen la ganancia de calor no deseada, mantienen fresco un ambiente interior, y estos son los tipos de vidrios que se usan en los tubos solares que absorben energía para después su utilización. Este vidrio reflectivo es otro tipo de vidrio que disminuye mucho, ya se ve mucho más oscuro, da una apariencia de espejo en los edificios. Este disminuye mucho la transmisibilidad de la luz visible, de tal manera que hay que prender las luces en el interior, pero reduce mucho la transmisibilidad de la radiación ultravioleta. A este vidrio lo que le agregan son capas de metal óxido y se usan en edificios comerciales y están diseñados precisamente para reflejar la luz y el calor. Existe también este otro tipo de vidrio, que es el vidrio de baja emisividad, que se llama low E. Tiene una transmisibilidad de luz visible bastante buena y tiene una transmisibilidad de luz ultravioleta muy baja, aproximadamente del 20%. Principalmente se destinan en su fabricación a proteger contra rayos UV y dejan pasar principalmente rayos UVA. De todas maneras, hay unos nuevos que se están agregando, de todas maneras, películas que nos permiten aumentar esta filtración. A estos lo que les agregan son unas capas de plata entre las de metal óxido y reduce desde luego también la pérdida de calor que se genera en el interior y disminuye la transmisibilidad de la luz ultravioleta, pero permite el paso a luz visible y esto los hace también ecológicamente muy sustentables. Este vidrio de baja emisividad en su momento de producción tiene un doble vidrio hermético y mejora, es decir, se puede poner doble y mejora el 35% su capacidad de aislamiento térmico, y estos son vidrios muy buenos que se utilizan en climas extremos. El vidrio laminado es otro tipo de vidrio en donde hay dos capas de vidrio común y en el medio hay esta capa de vidrio de plástico que se llama polivinilbutirol. Este es el que lo hace muy bueno para la absorción de la radiación ultravioleta y además se usa para disminuir la emisión de ruido a través del vidrio. Este es el tipo de vidrio que podemos encontrar en los coches, principalmente en los parabrisas y nada más en los parabrisas que se usan en aeropuertos, en estudios o en grabaciones de sonido, etcétera, etcétera, para disminuir el vidrio. Y esta capa de vinilo que está aquí en el medio nos permite que cuando se rompe un cristal no se corten cachitos, y esto es una medida aparte de seguridad para quienes manejan coches. Este vidrio laminado solamente, como les decía, se encuentra en los parabrisas. Los vidrios laterales, el quemacocos, los vidrios de atrás no los tienen, de tal manera que estos dejan pasar mucho más radiación ultravioleta tipo A. Si estamos hablando de la protección del melasma,
hay que considerar también que la transmisión de la radiación ultravioleta por estos sitios en los pacientes que se sientan aquí o los que se sientan en el lado del copiloto están muchísimo más expuestos. De tal manera que la protección que ofrece el parabrisas no es la misma. Si ustedes están manejando, sacan el brazo unos 30 minutos y son pacientes sensibles y tienen reacciones de fotosensibilidad, les basta media hora para que acumulen esta dosis de radiación y hagan una reacción de fotosensibilidad. Cuando se usan estos vidrios laminados en las partes laterales, entonces como por ejemplo uno de color gris, entonces se requerirían como 50 horas para lograr el mismo efecto. Entonces si pueden, hay que encargarlos de fábrica o ponerles entonces esto, que son lo que se adiciona después, y es mucho muy popular, el tipo de vidrio laminado para aumentar la fotoprotección y aparte protege contra las rupturas de los asados. Entonces, en Estados Unidos hay regulaciones, la regulación federal es que deben bloquear menos del 70% de la luz visible, de tal modo que no se vea oscuro. Sin embargo, esto puede variar de estado a estado y en algunos de ellos finalmente no se permite menos de la mitad de lo que las estipulaciones federales marcan. Este vidrio cubierto tiene varias capas, permite la transmisibilidad de la luz visible hasta en un 80%, lo cual es muy bueno, y miren cómo baja hasta menos del 1% la transmisibilidad de la radiación ultravioleta. Sin embargo, esto no supera, como les hemos mencionado, más allá de los 380 años. Este vidrio insulado es el vidrio que ustedes conocen en los lugares también con climas extremos, es un doble vidrio que tiene en el interior, en lugar de un polivinilo como el anterior, tiene un gas que generalmente es argón, y esto disminuye la transferencia de frío-calor, disminuye la penetración de calor en el verano, disminuye la pérdida de calor interior durante el invierno, lo que los hace también ecológicamente muy sustentables. Bloquea el 99% de la radiación ultravioleta. Entonces este vidrio insulado resulta ser uno de los mejores. Es un vidrio entonces doble que tiene un gas en el interior. Y además también reduce la cantidad de ruido y eso los hace muy, muy cómodos. El color del vidrio a veces tiene que ver, a veces no tiene que ver. Cuando es un vidrio común y corriente, un vidrio flotado o laminado que se le agrega color, no ofrece mucha mayor protección. Solamente se usa para fines de decoración, tanto en uso residencial, comercial o automotriz. Sin embargo, cuando nosotros agregamos o hacemos o utilizamos uno de los vidrios anteriores, bueno, pues es diferente. El grosor del vidrio tampoco tiene que ver, aunque dependa de las aplicaciones. Si optamos por un vidrio delgado, un vidrio grueso, da igual, la transmisibilidad de luz visible y de luz ultravioleta es exactamente la misma, entonces su efecto es muy limitado para bloquear. En conclusión, podemos decir que la ropa adecuada, usada en el momento adecuado y de la manera adecuada, sigue siendo todavía el mejor filtro solar. Y la industria del vidrio, bueno, no